Bienvenidos, mi nombre es Jocelyn Fuenmayor, perteneciente al área de investigación en el CENIPA Zulia, y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la siembra y cosecha en la acuicultura. Todo esto enfocados en el ámbito sobre el aprovechamiento sostenible y sustentable de los recursos acuícolas en la pesca y en la acuicultura para Venezuela. Antes de hablar de las etapas de la acuicultura, vamos a hablar un poco sobre el desarrollo sustentable. Este desarrollo, esta actividad acuícola basada en la sostenibilidad de esta actividad nos va a garantizar 3 puntos importantes, el equilibrio entre ellos, que son la parte ecológica, la parte social y la parte económica, donde esta actividad pueda permanecer durante un largo periodo de tiempo y poder observar una rentabilidad en lo que se está haciendo. Más adelante vamos a observar unos flujogramas donde este esquema nos va a indicar los pasos a seguir para poder desarrollar una acuicultura que permita mitigar los efectos a los ecosistemas. Entonces, entre las etapas de la acuicultura está que es primero conocer qué es la acuicultura. Entre estas, saber los tipos de acuiculturas existentes, los tipos de estanques, el tipo de suelo donde se van a realizar estos estanques. Luego de esta etapa viene un sistema de llenado, disposición de la laguna, que es donde se va a disponer o donde se va a formar la estructura de esta laguna. Ya más adelante vamos a tocar cada uno de estos puntos. A su vez, la calidad y preparación del agua de la laguna. Luego de esta parte, que es la parte estructural, viene la parte de ejecución, en donde abarca lo que es la siembra, la engorde y alimentación y la cosecha. Finalmente, la cosecha y luego su mercado. La acuicultura. En términos generales, la acuicultura es toda actividad donde garantiza el crecimiento, la producción, crecimiento y comercialización de organismos acuáticos, ya tanto animales como vegetales. Estas pueden ser en aguas salobres o aguas saladas. Entonces, la acuicultura implica el control de las diferentes etapas del desarrollo de los individuos hasta su cosecha, proporcionando un medio adecuado para su crecimiento y engorde. Entre los primeros pasos para la realización de un emprendimiento de acuicultura, debemos saber lo siguiente. Principalmente, se debe tener claro, para que una acuicultura sea sostenible, se debe tener claro la idea del proyecto a desarrollar. Luego que tengamos claro qué es lo que se va a hacer, de dónde se va a trabajar, qué organismos se van a cultivar, la capacidad de la persona que tenga, o la capacidad de estructura, de infraestructura, según aquí, como dice, la viabilidad de la especie, según la zona donde se encuentre, qué especie es viable para poderla cultivar. También es importante tener la identificación de los mercados, es importante saber la legislación vigente. Ejemplo, en algunas normas en Insopesca ahí existen regulaciones en cultivo de la tilapia, como es en granjas adentro, en tierras adentro. Es decir, que los cuerpos de lagunas que estén cerca a cuerpos de aguas o afluentes cercanos a lagos, está regulada esta actividad. También es importante saber la infraestructura necesaria, cuáles son los requerimientos y toda la infraestructura necesaria para desarrollar la actividad y la definición de un objetivo para el desarrollo de esta acuicultura. En este esquema podemos observar de manera más detallada lo que es una formación de proyecto.
al tener estos puntos claros, una actividad en la parte de acuícola debe dar de forma correcta, con óptimos resultados y una buena sostenibilidad. Entonces, principalmente se debe tener claro el objetivo, que es el requerimiento del productor, qué es lo que quiere realizar, primero que todo. Luego de tener este punto claro, si ya se va a desarrollar, ¿qué es lo primero que quiero hacer? Bueno, tener un policultivo, tener un monocultivo, tener, según la zona de donde se encuentre, que es más óptimo tener, que es tener un cultivo de coporo, tener un cultivo de cachama, un cultivo de tilapia. Entonces, entre esto, luego de tener esto, está el análisis económico, ser realista y para tener una viabilidad, ver cuánto se necesita, cuánto se va a gastar, la inversión inicial. Es importante tener los costos operativos y la rentabilidad de lo que se quiere lograr. En siguiente está el análisis de mercado. Es importante saber dónde se va a llevar el resultado final, dónde se va a vender, cuáles son los requerimientos, cuál es el proceso, cuál es el proceso para llevar a término esta actividad. Si hay muchas comunidades donde es consumo propio o es una actividad económica sustentable extra, donde es la principal actividad económica que se ejerce, entonces todo esto es importante para lograr un óptimo funcionamiento, un óptimo desarrollo de la acuicultura. En siguiente está el análisis técnico, que es lo que se va a hacer, los requerimientos de la especie, las condiciones que yo le voy a dar o que se le van a brindar a esa especie, la disponibilidad de insumos, de recursos, de los recursos humanos, quiénes son las personas que se van a encargar de alimentar ese cultivo, el alimento de dónde va a ser, qué tipo de acuicultura se va a utilizar para obtener lo que se quiere. En último están los análisis operativos, que no es más de cómo se va a lograr. Entonces ahí abarca el manejo de cultivo, la identificación de la etapa, el cronograma de trabajo y todos estos puntos en conjunto es una elaboración del proyecto. Entonces, esta planificación, al tener todos estos puntos claros y tener la mente clara en lo que se va a realizar, es la garantía de una acuicultura sustentable, como ya mencioné anteriormente. Entrando en términos de acuicultura, viendo según las especies que se requieran cultivar, según la zona, se encuentran los tipos de acuicultura, que está entre la acuicultura, la piscicultura, que es el cultivo de peces, la camaronicultura se refiere al cultivo de camarón, está el cultivo de almejas, como su nombre lo dice, el cultivo de estas almejas, la horticultura, el cultivo de ostras. Entonces, entre los tipos de acuicultura también está el cultivo de peces ornamentales y la agacultura. Entre estas se puede dividir en dos etapas, que es las algas marinas y las microalgas. En esta parte de las microalgas son muy importantes porque se utiliza en la piscicultura y en la camaronicultura también. Bueno, en general, en todos los organismos que tienen diferentes etapas larvales, pero es muy importante ya que es el requerimiento y es el principal eslabón para para una óptima alimentación y un óptimo desarrollo de estas especies que se quieran cultivar. En ejemplo, en la camarinicultura se utilizan cultivos microalgas para iniciar todos los primeros estadios larvales de estos individuos, al igual que en los alevines de peces, cuando son sus etapas iniciales, cuando ya empiezan la alimentación, es importante porque al igual que promueve la producción de zooplancton, el fitoplancton ayuda al crecimiento óptimo y a un desarrollo mucho más rápido de los alevines. Entonces, más adelante vamos a ver cómo esta microalga nos garantiza una calidad en la laguna.
En las especies en piscicultura, las más importantes para el territorio venezolano y las más comunes son en zonas tropicales, en estados donde las temperaturas son más tropicales. Está el bocachico, el cocoro, la cachama, ya sea cachama negra, cachama blanca, el híbrido de cachama, están las tilapias. Y en zonas donde las temperaturas son menores, entonces también se aprovecha la trucha. Entonces todas estas son especies que forman parte de la acuicultura en todo el territorio venezolano. Entre los tipos de estanques se encuentran según su material y según el suelo donde se desarrolla. Entonces, los lugares apropiados para las instalaciones de granjas, especialmente para la construcción de estanques, deben contar con tipos de suelos que eviten la pérdida de agua. ¿Por qué? Porque si son suelos arenosos, estos suelos, estos suelos son permeables, entonces el agua se filtra y las piscinas no les dura, es imposible tener un cultivo así. Cuando son suelos arenosos, muchos productores optan por utilizar membranas, que son membranas, dígase geomembranas o membranas plásticas, que permitan mantener el agua en dicha laguna. Pero los suelos y el tipo de suelo óptimo para desarrollar esta actividad son suelos arcillosos que en granjas artesanales se puede realizar una prueba tomando una muestra de este tipo de suelo y apretándola a la mano. Si este está compactado, entonces es un suelo óptimo para la piscicultura. También existen pruebas de laboratorio donde se lleva las muestras de suelo y les pueden entonces de maneras más específicas, es decir, les pueden informar de que este suelo es óptimo o no, si estás contando con un suelo arcilloso o un suelo arenoso. Estos tipos de suelos sobre todo se toma en cuenta en lagunas artesanales. Entonces, según el material es donde vienen en los estanques de tierra o estanques rústicos. Los estanques de tierra son las lagunas que comúnmente se ven por todo el territorio venezolano, que son lagunas donde se excava la tierra, llega a un nivel de suelo que debe ser arcilloso y entonces es el más utilizado. También se encuentran otros tipos de estanques que ya son en cultivos más especializados o más específicos, dependiendo de la magnitud y dependiendo del tamaño de la actividad acuícola. Porque están los estanques de geomembrana. Estos tanques son tanques parecidos, o sea, estos tanques son los tanques que son con un revestimiento de metal y tienen una geomembrana donde me permite tener el almacenamiento de agua. Este tipo de estanques son un poco más costosos, aunque son muy duraderos. Están los estanques de cemento, que estos estanques se utilizan generalmente en granjas donde se reproducen o donde se practica la reproducción, ya sea de peces o camarones. Se utilizan estos tipos de estanques. En los estanques de fibra de vidrio y de plástico son inversiones mucho más grandes, donde se pueden utilizar este tipo de estanques, donde son más duraderos y generalmente se utilizan en cultivos que son intensivos, donde aplican mayor cantidad de insumos, que si tienen oxigenadores del agua, tipo blowers, donde la capacidad de siembra son mucho más altas que en los tanques de tierra. Ok, acá en esta gráfica, acá podemos ver la representación del perfil de un estanque de tierra o una laguna artesanal. Es importante conocer las partes de un estanque para poder proyectar en un futuro el lugar de la construcción. Es importante observar y tomar en cuenta todas las características del ambiente, como lo es
La orientación del viento, según la orientación del viento, va orientada las lagunas, ¿sí? Donde me permita que el viento tocar una mayor superficie del agua y es una forma natural de oxigenación de la laguna. En cuanto a la estructura de la laguna, principalmente y lo más recomendado, aunque pudieran ser en requerimientos del productor, pero una laguna de forma rectangular que contengan estas etapas que se ven aquí, estas partes, es lo ideal, donde exista una zona menos profunda, que generalmente es la parte de la laguna donde es la entrada de agua, y teniendo un declive donde esté una parte más profunda, que viene siendo la parte de la cosecha, donde se va a hacer el área de cosecha. La profundidad de la laguna ideal es de entre 1.2 y 1.5 metros. Entonces, en el área más profunda y para mantener un nivel del agua, es recomendable tener un tubo de nivel. ¿Qué permite este tubo de nivel? Que el agua no sobrepase la corona del muro. La corona del muro es los muros, estos muros que están alrededor de la laguna, que viene siendo en este muro, está el talud interno, que es la cara interna del muro, el talud externo es la cara externa de este muro, y el dique, que es la parte de arriba. Este conjunto, en esta forma inclinada, una de las beneficios es que permite mayor compactación de la tierra y funciona como un muro de contención. El agua puede mantenerse acá sin ocasionar accidentes, que puede ser derrumbes. ¿Cómo? Un muro puede ceder si este nivel del agua no tiene este tubo, este nivel de desahogue que me va aquí a garantizar que el agua no sobrepase el dique y no rompa el muro. Entonces es importante tener este tubo, este nivel. En este tubo de nivel, también en la parte de acá arriba, es recomendable colocar una malla que permita la salida del agua, pero que los alevines no puedan escapar y no exista una fuga del animal con que se esté trabajando. Entonces, más adelante vamos a ver la cosecha, pero es importante saber que según el tipo de cosecha que se vaya a realizar y cuando se le da mantenimiento a una laguna, entra el agua por un nivel menos profundo que va a permitir una recirculación de la misma y el poder desechar el agua ya con mayor tiempo y que no esté tan óptima, si tiene niveles altos de algún parámetro químico o algunos niveles que se deban corregir, entonces este nivel de tubo se puede mover un poco y el agua entonces va a salir por aquí. El llenado del estanque. Una vez que se realiza la laguna, ya sea de tierra o como se vaya a formar el tanque, una vez que se realiza la laguna se tiene que ver la fuente de agua y cómo se va a llenar. Entonces, existen diferentes tipos. Acá el agua que se utiliza pueden ser de manantiales, pozos artesanales, ríos, arroyos, lagos y represas. Cuando son granjas que están muy cerca de la costa, es muy común observar que las fuentes de agua vienen directamente de los ríos, arroyos o lagos que están cerca de ese cuerpo o de esa granja. Cuando son granjas, tierras adentro, donde no están cerca de las costas, mayormente se ve el uso de pozos artesanales. Estos pozos artesanales deben verificarse la cantidad del volumen de agua disponible de ese pozo. La calidad del oxígeno del agua, es bueno llevar una muestra de agua a un laboratorio donde le puedan certificar que consta con todos los parámetros y todos los rangos óptimos para la utilización de ese recurso. Y en la entrada de especies no deseadas es más que todo en cuerpos, en tomas de agua, en fuentes de agua que vienen de forma natural, ya sea de ríos, arroyos o lagos.
De esta manera se puede obtener entonces y mantener un ecosistema en equilibrio. La siembra. La siembra de las especies que se vaya a elegir, básicamente en la parte de piscícola, consta de la siguiente manera. Consiste en la liberación de larvas o alevines al medio de cultivo, pero es muy importante nombrar la aclimatación. La aclimatación para que las especies que vienen con unas condiciones, vienen selladas en unas bolsas a una temperatura, es importante que exista un periodo de transición donde estas bolsas se ingresan a la piscina de forma cerrada y la temperatura que está dentro de la bolsa pueda igualarse poco a poco a la temperatura del agua de la laguna donde se va a sembrar. Entonces, esto no puede ser de un solo golpe, ya que el estrés puede ocasionar la muerte de estos alevines o de las larvas. Entonces, se permite en forma lenta el ingreso del agua del estanque dentro de las bolsas plásticas. Acá, como se ve, esta primera parte, se colocan las bolsas en el estanque, luego de un periodo de tiempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo del tiempo que les quieran dar, se les abre la bolsa y poco a poco se les va agregando una pequeña cantidad de agua de la laguna a la bolsa donde están esos alevines. Se dejan por otro rato más hasta que las aguas estén completamente iguales en cuanto a su temperatura y condiciones del agua. Una vez que ha pasado un periodo de tiempo de 20 a 30 minutos, estas bolsas abiertas se colocan de lado y que se deja que los alevines salgan sin ningún estrés. Ellos mismos de manera voluntaria van a salir hacia la laguna. Entonces, esto va a garantizar una alta supervivencia de esta alevines. Vamos a hablar sobre la densidad de siembra. Entonces, si ya vimos la siembra, ¿cuántos alevines o cuántos organismos se van a sembrar en una laguna? Entonces, esto es muy importante porque no mientras más animales tenga, mayor será la producción. ¿Por qué? Porque se va a generar una competencia en un cuerpo de agua que puede estar reducido. Una competencia como puede ser competencia por oxígeno. Eso no se ve cuando las especies están apenas alevines, cuando están ya creciendo en un tamaño mayor, va a requerir más oxígeno, va a tener un mayor requerimiento de alimentación. Entonces, los animales que se encuentren en esta competencia van a crecer mucho menos que un animal que esté adecuadamente sembrado con las densidades que corresponden en una laguna. Entonces, la densidad de siembra depende de la capacidad de la laguna. ¿Cómo se hace esto? Es importante saber las medidas de esa laguna. Los metros cuadrados de esa laguna se multiplican por una medida estándar del número de individuos que van por laguna. Un ejemplo de esto están las cachamas. Las cachamas se pueden sembrar de 2 a 3 por metro cuadrado. Entonces, si tenemos una laguna de 1200 metros cuadrados, ustedes se pueden multiplicar 2 o 3 por esos 1200 y entonces dará la cantidad de alevines que debe tener esa laguna. Ya esto va dependiendo, esta densidad conlleva a otros términos que son cultivos extensivos, semi-intensivos e intensivos. Entonces depende del productor y depende de los requerimientos que se tengan, se pueden utilizar estos métodos. Vamos a poner unos ejemplos de esto, como en un cultivo extensivo. En estos cultivos se siembran una menor cantidad de animales, pueden ser 1 o a 0.5, dependiendo si es boca chico o cocoro, donde estos cero organismos en un sistema extensivo va a permitir
va a permitir que estos peces crezcan de forma natural. Estos no tienen intervención por el hombre, sobre todo se utiliza en cultivos que son para consumo propio o que forman parte integrales de una granja. Están los cultivos semi-intensivos, lo más común, la mayoría de los productores son semi-intensivos, donde se siembra la cantidad adecuada que se pueda manejar, por ejemplo, 2 peces por metro cuadrado, dependiendo de la especie, porque en Boca Chico se recomienda 1 por metro cuadrado, máximo 1,5 por metro cuadrado. Entonces, se le aplica, ya hay intervención del hombre, esto se le aplican alimentación natural y una alimentación natural que ellos mismos se alimentan en los estanques. A su vez se le aplica una alimentación artificial, es ayudada, entonces son semi-intensivos. Y en los intensivos, esto sí, la capacidad de siembra es mucho mayor, hasta se han realizado de 10 o a 15 o hasta 20 animales por metro cuadrado. Aquí se utilizan en ambientes más controlados, que son tanques de concreto o tanques australianos, como lo que estábamos viendo con tanques metálicos con membranas o geomembranas internas. Entonces, estos sistemas con esta cantidad de siembra de 10 por metro cuadrado, lo podemos utilizar con equipos técnicos, equipos de aireación, equipos blowers, que requiere una mayor visualización y mayor seguimiento en los parámetros del agua, los parámetros físico-químicos, porque lleva una mayor supervisión. Entonces, ya repasamos la siembra, repasamos lo que es la etapa inicial, la estructura de la laguna, cómo va conformada, el llenado y la fuente de agua de esta laguna, la siembra de la laguna con la especie que convenga utilizar según la zona del territorio. Y luego de la siembra viene una parte importante, que es el engorde y la alimentación. El alimento es un requerimiento indispensable para el desarrollo de la acuicultura. Y esto, la fuente de alimento para los peces cultivados en estanques de tierra pueden ser de diversos orígenes. Está la alimentación natural, donde se deja que la especie se alimente de forma natural, sin ninguna intervención, se alimentan de la producción primaria y de que pueda existir en esa laguna. Está también la simbiótica, donde es son técnicas nuevas, innovadoras, que promueven. La simbiótica es el uso de algunos materiales, el uso de algunos fertilizantes o algunos probióticos que incentiven el crecimiento de organismos beneficiosos en la laguna y hagan una simbiosis con el organismo que se está cultivando. Entonces, la simbiótica son todos estos tipos de fertilizantes que se utilizan melaza, pueden utilizar levadura, también se utilizan melaza y levadura juntas, el agua de la laguna, con la misma agua de la laguna. Entonces esto va a permitir un desarrollo óptimo de estos animales. Y está entonces la alimentación artificial, que es el uso de balanceados y el uso de alimentos de engorde. En este tipo de alimentos balanceados existen técnicas que se pueden utilizar. Cuando son las primeras etapas se utiliza un alimento iniciador, donde la capacidad y la cantidad de proteína es mayor, y luego un alimento de engorde, que según el requerimiento de las especies. Hay cultivos acuícolas donde aplican alimentos artificiales o alimentos balanceados junto con la simbiótica, y esto promueve el desarrollo y promueve el crecimiento de los alevinos. Tenemos acá la cosecha. Cuando los peces han alcanzado el tamaño y el peso esperado por el productor, se realiza la cosecha, que puede ser de distintos tipos.
Esto puede ser una cosecha total donde se extraen todos los peces del estante. Y esto se hace vaciando totalmente la laguna, y este vaciado debe ser lento. Entonces está como vimos en las imágenes de las partes de la laguna, por el tubo de drenaje o el tubo de desagüe, se va vaciando lentamente las lagunas y se extrae todos los peces del estante. La cosecha parcial consiste en extraer solo los peces según el tamaño y la cantidad que se necesita. Esta cosecha parcial es muy común cuando la laguna se tienen policultivos. Los policultivos es cuando más de 2 especies con diferentes hábitos alimenticios se crían en la misma laguna. Entonces, se utiliza una red de arrastre con el diámetro según el tamaño de los peces a capturar. También están las maniobras. Se utiliza una red de arrastre de 3 a 3.5 centímetros y se cosecha sin vaciar. Esto para permitir una mayor utilización del agua. Entonces, lo que no se va a vaciar la laguna, sino que se utiliza la misma agua de la laguna y solo se sacan los animales a cosechar. Por último está el mercado. Entonces ya con el conocimiento previo del proyecto que nombramos al inicio, de tener un objetivo, de tener en claro qué es lo que se va a desarrollar, y por último un mercado. El mercado es una etapa importante para garantizar que esto sea sustentable y que sea rentable en lo largo del tiempo. Entonces, existen mercados comunales donde se lleva la venta del producto, en abastos, carnicerías, también se pueden vender a puertas de granjas a un cabero. También se utiliza como consumo interno en la unidad productiva. Otra parte de la acuicultura, como pudiera ser crear otras formas de presentación, como es el procesamiento de esa materia prima. Un ejemplo sería sembrar la cría de tilapia. Al momento de cosecharla se sacan y se preparan los filets de este tipo de peces, y es otra forma de comercializar, otra forma de aprovechamiento, obteniendo buenos resultados. Entonces, para concluir el tema de la acuicultura, es importante mencionar que es importante diversificar la economía en el país y aumentar su resistencia a las fluctuaciones de los precios del petróleo, ya que ha sido la principal fuente de ingresos durante décadas. Nosotros acá tenemos un gran potencial en todo el territorio, contamos con las condiciones climáticas necesarias para cualquier cultivo, se cuenta con la disponibilidad de agua y se cuenta con el personal capacitado, con todos los productores. Entonces es una actividad que puede sacársele provecho. Representa una oportunidad en el desarrollo económico importante. En la acuicultura se necesita un apoyo decisivo que fomente la inversión, que fomente el desarrollo, la formación tecnológica, y que esto permita la explotación sostenible de recursos acuícolas. Es crucial que continuemos avanzando hacia un marco de acuicultura sostenible, no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Y la demanda global de productos del mar está creciendo, y es nuestra responsabilidad proteger tanto nuestros mares como nuestro futuro. Gracias. Capacitación complementaria del CENIPA. Mi nombre es Graciela Pulido, soy bióloga especialista en ecosistemas acuáticos y pertenezco al CENIPA sede Zulia. En la presentación de hoy vamos a conversar acerca de características importantes de los ecosistemas acuáticos. El objetivo principal de esta presentación es que ustedes sean capaces de entender conceptos claves y diferenciar
así como comprender las similitudes entre ecosistemas marinos y continentales. De acuerdo a la estructura del ecosistema, hay ciertas variables que van a determinar los procesos biogeoquímicos que en este se van a encontrar. Entonces, en esta lámina podemos observar cuáles son esas variables. Por ejemplo, la temperatura puede generar una estratificación en el agua, que veremos más adelante, lo que va a condicionar los procesos que se puedan hacer en la misma, ya sea fotosíntesis, el desarrollo de oxígeno o no. La luz también va a ser muy importante para varios procesos químicos y de acuerdo a la presencia o no de la luz en el cuerpo del agua, que vendría determinada también por la profundidad, va a ser si existen plantas o organismos fotosintéticos en ese espacio o no. También la influencia de los nutrientes que puedan ser generados por la descomposición de materia orgánica en el sitio, que estén disponibles por medio de la configuración de los suelos, donde se encuentra el cuerpo de agua. A su vez, aspectos como la salinidad, el pH, el oxígeno disuelto, como les comentaba anteriormente, van a ser variables que van a determinar las especies que se encuentren en esos sitios y cómo ellas van a interactuar entre sí a nivel de competencia, depredación, etc. También es muy importante los factores físicos como el oleaje, las corrientes y el cauce de los ríos, que puede determinar las especies que sean capaces de soportar la incidencia de las olas, que sean capaces de fijarse al sustrato, que evolucionen para poder fijarse al sustrato, e incluso estos movimientos, como por ejemplo las corrientes marinas o el flujo o el caudal de los ríos, puede determinar procesos migratorios importantes en diversas especies que utilizan este movimiento a favor o en su contra. Los ecosistemas acuáticos en general poseen varios recursos importantes aprovechados por los seres humanos. Entonces, en el recuadro azul vamos a estar viendo cuáles son estos servicios ecosistémicos que dan a las poblaciones humanas los ecosistemas acuáticos. Dentro de los ecosistemas acuáticos podemos encontrar, por ejemplo, que existe una especie de zonación. En el caso de los ecosistemas acuáticos continentales, podemos empezar con los glaciares, que están en la parte superior de los polos o en zonas bastante frías con altitudes que permiten que se mantengan masas de hielo en los mismos. Y en algunos casos el deshielo de estos glaciares puede llevar a fiordos, que son otro tipo de ecosistemas acuáticos que no tenemos nosotros acá en Venezuela, y luego de esto puede llevar a ríos, lagos, escorrentía y finalmente a el océano. Entonces, cuando nosotros hablamos de que existe una especie de zonación en la estructura de los cuerpos de agua, podemos suponer también que va a existir una zonación de las especies que se encuentren asociados al mismo. Vamos a entrar un poco en materia en los ríos, arroyos y riachuelos. Como vemos acá, podemos dividir un río entre un cauce alto, curso medio y el curso bajo que termina en el delta. A su vez, el río puede estar estructurado de diferentes formas. Puede tener formas de caudal de hoz, cascadas, rápidos, meandros o aluviones. Esto va a venir dado de las características del suelo, la altitud donde se encuentra, la topografía del espacio, y todo esto es sumamente importante para luego nosotros comprender dónde se ubican los organismos en el mismo. Dentro de los servicios ecosistémicos más importantes que nos aportan los ríos estaría el agua potable y para riego y cultivo, así como también para pesca y recreación. En el caso de los ríos, como les comentaba anteriormente, este es un ecosistema que es bastante complejo, como la mayoría de los ecosistemas acuáticos. Entonces van a existir un conjunto de variables que van a determinar
las características ecológicas del mismo. Por ejemplo, el clima, la precipitación y temperatura en el lugar, la topografía y litografía del espacio donde se desarrolla todo el río, la vegetación y el uso de los suelos. Y cuando nos referimos al uso de los suelos, quiere decir que si bien la cabecera de un río, por ejemplo, puede haber sido un bosque primario o secundario bien desarrollado, con árboles fuertes, con grandes raíces, con una gran diversidad de plantas, si al pasar del tiempo ese suelo se degrada, esos bosques se cortan y el uso del suelo se transforma para la ganadería, la agricultura, la acuicultura, esto podría tener un impacto en el delta del río, porque cuando llueva en el cauce del río, pues los sedimentos y las masas de agua no van a tener a dónde agarrarse, la tierra erosionada no va a ser capaz de sostener y soportar la cantidad de agua, y esto trae como consecuencia que todos esos sedimentos se han arrastrado hasta la boca del río. ¿Les suena conocido? Tiene mucho parecido a los deslaves y las grandes inundaciones que vivimos en muchas partes de nuestro país, y que generalmente cuando se mete la lupa en la historia del río vemos que la cabecera del río fue impactada, y eso ha traído como consecuencia a través del tiempo que las lluvias fuertes terminen en desastres naturales. También es importante conocer el caudal del río, que va a verse intrínsecamente relacionado con la topografía y la litografía. Entonces, por ejemplo, en un espacio o en un territorio donde tengamos unas caídas abruptas, montañosas, quizás tendremos más cascadas que meandros, y en espacios donde tengamos unos suelos que sean de alta arcillosos, que capturen bastante agua, y una topografía del espacio que sea más a una planicie, pues probablemente tendrán meandros. Entonces, lo que quiero compartirles con esta gráfica es que necesitamos conocer primero las peculiaridades del río para luego seguir a la siguiente parte, que sería la zonación de las especies. Entonces estamos hablando de que todos estos factores van a determinar la morfología fluvial, y este es un buen esquema que nos permite observar eso. Por ejemplo, acá podemos ver que de acuerdo a la altitud y a la pendiente va a ser la forma de el cauce del río y el caudal del mismo río. Y obviamente esto también va a venir determinado por el tipo de suelo, por el clima, la cantidad de agua disponible por medio de las lluvias, por ejemplo. Hablemos entonces ahora un poco acerca de los lagos. Una vez que los cuerpos de agua como los ríos, por ejemplo, desembocan aún a la plataforma continental, podemos encontrar estas formaciones que llamamos lagos o lagunas o estanques si son hechas por los humanos. Y en el caso de los lagos, básicamente es un reservorio de agua que tiene poca o ninguna entrada de agua. En el caso de lagos que son alimentados por ríos, como el lago de Maracaibo, o lagos que pueden ser alimentados únicamente por la precipitación y aguas subterráneas. Entonces, los lagos tienen características bastante interesantes. Por ejemplo, en los lagos profundos, la temperatura del agua se estratifica en capas. Estas capas las podemos llamar epilinión, termoclina y epulinión. Específicamente en verano esta estratificación es más fuerte. Y este fenómeno influye en la distribución del oxígeno, de los nutrientes, el recambio de nutrientes, o por ejemplo los momentos en el que el agua se recambia completamente. Entonces es muy importante comprender estas diferencias, porque lo que quiere decir es que nos podemos encontrar diferentes circunstancias y procesos ecológicos pasando de acuerdo a la temporada del año en la que estemos monitoreando. Si hay muchas lluvias, el agua puede irse recambiando, estas capas pueden irse haciendo un poco más difusas, pero si estamos en verano, estas capas van a hacerse más diferenciadas, por lo que las especies que van a hacer uso de los recursos en el espacio van a comportarse de manera diferente, o quizás encontremos unas especies que están más asociadas a ciertas temperaturas y a unos valores constantes de oxígeno disuelto y de temperatura en unas épocas del año, y en otras épocas del año las especies no estén porque las condiciones ambientales no son las adecuadas para ellas.
Entonces acá podemos ver un poco más acerca de la complejidad de los ciclos biogeoquímicos que podrían estar pasando en un lago, en un estanque o en una laguna. Entonces vemos aquí que hay unos ciclos importantes de nutrientes, está también procesos fotosintéticos desarrollándose, detritos de materia orgánica en descomposición, luz que va entrando y que también es necesaria para los procesos fotosintéticos y los nutrientes, entrada de detritos que pueden venir provenientes de los lagos, provenientes de las lluvias, salidas biológicas como pequeños arroyos o riachuelos, salidas del tipo geológico con almacenamiento de agua subterránea, por ejemplo. Entonces ahí existe una gran complejidad que va a venir dada de las diferentes características que tenga este lago. Entonces también podemos dividir el lago en una zona litoral o poco profunda, que es hacia donde la luz llega y está presente una abundante vegetación que es capaz de hacer la fotosíntesis en ese espacio. Luego tenemos una zona limnética o pelágica, que es una zona de aguas abiertas con superficie de luz aún para hacer fotosíntesis, y luego tenemos una zona profunda que es desprovista de luz y que es dependiente de la materia orgánica que cae de las capas superiores para hacer los bioquímicos, y en algunos casos se pueden hacer también procesos anaeróbicos en esta misma. Y luego tenemos una zona béntica que corresponde a el fondo del cuerpo de agua. Al igual que los ríos, podemos tener diferentes tipos de lagos. Acá podemos ver, por ejemplo, lagos tectónicos que responden a movimientos en las placas tectónicas, lagos glaciares creados por la erosión resultante del movimiento de los glaciares, lagos calderas formados en las bocas de los cráteres o en los cráteres de grandes volcanes que no necesariamente tienen agua potable, sino que también pueden representar un poco de agua producto o emposada allí por las precipitaciones y altas en metales pesados, altas concentraciones de metales pesados. Tenemos los lagos aluviales, creados por sedimentos acumulados por un río, donde se emposa agua por un tiempo determinado, una temporada, una estación determinada. Y tenemos el lago embalsado, que es un lago al que se le ha hecho una barrera para mantener el agua allí con fines humanos. Dentro de los servicios ecosistémicos que nos pueden ofrecer los lagos, podemos encontrar la pesca, recreación, cultivo. También tenemos que es importante tomar en cuenta que mientras los lagos estén en buenas condiciones, la captura de CO2 y la formación de oxígeno es bastante importante. La regulación de la temperatura en las zonas aledañas, al tener un cuerpo de agua que regula la temperatura, es bastante importante. Entonces los espacios más frescos, con suelos más hidratados y con mayor diversidad de especies creciendo a su alrededor, son sumamente importantes para la ecología de los ecosistemas aledaños a los lagos. Entonces, bueno, también tenemos los embalses, y fíjense que en este mapa podemos ver que en Venezuela tenemos una gran cantidad de embalses, presas y embalses mayores, en color verde, en rojo, los embalses que aún no están todavía, que se usaron en algún momento, pero que en este momento no están en las mejores condiciones. Luego en negro tenemos embalses en construcción, y en amarillo proyectados o en estudios. Espacios que son bastante potenciales, y es importante considerar siempre que se va a hacer una represa de agua, pues que todos estos ciclos biogeoquímicos que se llevan a cabo en ese río o en ese lago no se vayan a ver tan impactados al momento de planificar cómo se va a manejar. Bueno, ahora hablemos acerca de los estuarios. Uno de los ecosistemas que está en este espacio de transición entre el agua dulce y el agua salada son los estuarios, en los cuales el agua puede cubrir el suelo o saturarlo, como lo vemos en esta fotografía acá, en un periodo suficiente para influir en la vegetación y en el suelo. Ellos actúan como riñones del paisaje, filtrando contaminantes y regulando el flujo de agua de las especies en los estuarios, que deben ser capaces de enfrentar constantes cambios diarios y estacionales en estas áreas. Entonces, en los estuarios,
nos podríamos preguntar qué hace el lago de Maracaibo aquí si estamos hablando de un estuario. El lago de Maracaibo es un ecosistema bastante particular a nivel mundial, porque es un conjunto de diferentes ecosistemas acuáticos. Entonces tenemos, por ejemplo, que en el lago de Maracaibo tenemos el Saco, que vendría siendo propiamente dicho un lago, pero que tiene entrada y salida, una conexión con el Golfo de Venezuela, con aguas saladas. Y en este espacio donde se realiza la conexión, que es lo que llamamos el sector del Tablazo, ¿verdad? Y el estrecho del lago de Maracaibo, es realmente una zona de transición donde podemos encontrar salinidades un poco más altas, temperaturas un poco más altas y especies asociadas a ambientes salinos. Entonces la particularidad de los estuarios es que esta diversidad de microclimas y de temperatura, de salinidad en estos espacios va a abrir las puertas a que diversas especies de ecosistemas de agua dulce y de agua salada puedan establecerse a mediano, corto o largo plazo en este espacio. Entonces son ecosistemas excelentes para hacer investigación, para conocer las condiciones de los ecosistemas de agua dulce y de agua salada de un territorio determinado, porque está todo allí concentrado. Dentro de los servicios ecosistémicos que tiene está la pesca, recreación, extracción de petróleo en el caso de nosotros y cultivo. Alrededor del lago de Maracaibo, de la cuenca del lago de Maracaibo se encuentran, de las diferentes cuencas del lago de Maracaibo se encuentran muchas empresas de cultivo de cangrejo, de peces, extracción y procesamiento de cultivo de camarones, de peces y extracción y procesamiento de cangrejo. Aquí podemos ver de una manera más sencilla esta peculiaridad que tienen los estuarios de tener un límite de marea superior donde es una zona de agua dulce dominante a la cual el agua salada o salobre no llega. Luego tenemos una zona mezclada de agua dulce y salada que llamamos salobre, y en este límite están sujetos los cambios estacionales. Entonces cuando la marea sube, la zona salobre va a ser un poco más salada; cuando la marea baja y hay mayor cantidad de lluvia, la zona salobre va a ser más dulce. Y luego acá tenemos la boca como tal, que sería el estuario bajo, que tiene directa comunicación con el agua salada. Los estuarios son ecosistemas muy importantes porque todas estas características también los hacen de gran importancia para especies que los utilizan como zonas de guardería. Entonces, una de las características principales de los estuarios tropicales es que nosotros tenemos manglares, bosques de manglares, que son un tipo de plantas que tenemos hasta 6 especies en Venezuela y hay aproximadamente 50 especies a nivel mundial, que están evolucionadas para resistir todas estas cantidad de variables que existen en este ecosistema. Por ejemplo, las raíces de los mangles están diseñadas o han evolucionado para ser capaces de resistir grandes inundaciones, suelos fangosos, momentos donde no hay suficiente oxígeno. Entonces ellas tienen que diseñar otro tipo de respiración por métodos anaeróbicos, y también son capaces de excretar la sal cuando el agua es bastante salada. Estos ecosistemas son súper importantes porque en sus raíces se genera bastante descomposición de nutrientes, y este alto contenido de nutrientes sumado a los cambios constantes de las mareas y estas raíces que permiten que las especies pequeñas, por ejemplo juveniles, estén allí protegidos de las fuertes corrientes que hay en los ecosistemas marinos o en los ecosistemas de agua dulce, hace estos espacios un lugar perfecto como zonas de guardería. Entonces muchísimas especies de tiburones, de rayas, cocodrilos, caimanes van a estos lugares a poner sus huevos, a dejar sus nidos, a poner sus crías, para que ellas tengan un espacio alto en diversidad, alto en nutrientes, donde desarrollarse hasta que sean capaces de ir a ecosistemas más adversos.
Dentro de los servicios ecosistémicos de los estuarios y de los bosques de manglar tenemos que podemos pescar allí, bastante importante a nivel recreativo, paseos en botes, actividades turísticas, avistamiento de aves y de otras especies, hay gran diversidad de monos generalmente asociados a los manglares, y también que son una barrera de soporte natural ante la erosión por el aumento del nivel del mar y la protección de otros ecosistemas terrestres como son bosques tropicales que no poseen raíces capaces de sostenerse ante grandes inundaciones o toleran altas salinidades como lo hacen las especies de mar. También en las zonas costeras podemos encontrar otro ecosistema o varios ecosistemas litorales. Podemos encontrar los litorales arenosos, que son bastante cambiantes, donde también existe una estratificación de las especies de acuerdo a la topografía del espacio, o podemos encontrar una zona litoral rocosa donde tenemos la peculiaridad de encontrar microecosistemas acuáticos que son piscinas de marea. Estas piscinas de marea se producen por el impacto del spray salino y de las olas en las formaciones rocosas. Y de acuerdo a la posición de las piscinas en el litoral, zona supralitoral, mesolitoral o infralitoral, van a ser las condiciones ambientales a las cuales estén expuestos los animales que hagan uso de estas pozas de marea. Entonces, por ejemplo, las pozas en la zona supralitoral van a tener altas temperaturas y salinidades y muchísima desecación. Por el contrario, la zona mesolitoral va a tener una fuerte influencia del choque de las olas, temperaturas medias y recambios de agua constantes y bastante spray salino. Sin embargo, la zona infralitoral tendrá, por ejemplo, alta inundación, estará por más tiempo cubierta que descubierta, y en ese caso las especies que se encuentren allí pueden ser esponjas marinas, especies más sésiles con poca movilidad. En el caso de la zona supralitoral podemos encontrar cangrejos, invertebrados con mayor movilidad, como litorínidos, pero más adaptados a las altas desecaciones. O sea, acá podemos ver, por ejemplo, una característica de zonación de especies en litorales rocosos. Los animales con más movilidad en la zona supralitoral, donde está el spray salino. Luego tenemos una zona de marea alta, donde podemos encontrar individuos que resisten inundaciones, que son capaces de soportarse, de sostenerse al litoral, pero que también resisten altas temperaturas. Y mientras vamos bajando tenemos organismos más sensibles, más adaptados al ecosistema netamente acuático, como las algas, las esponjas marinas, las anémonas de mar, las estrellas de mar o los erizos. Y bueno, con esto terminaríamos con los ecosistemas acuáticos continentales, y el último de ellos serían los golfos, que ya lo vamos a hablar. Pero los golfos son ecosistemas que, aunque son continentales, tienen aguas saladas. Entonces los catalogamos dentro de los ecosistemas marinos, porque bueno, ya ahorita vamos a entrar un poco más en materia con ellos, pero dentro de los ecosistemas marinos continentales tendríamos los golfos, y fuera de los continentales, los ecosistemas ya netamente marinos, tendríamos los mares, océanos, porque los golfos pueden estar directamente comunicados a los océanos o a los mares, y los mares directamente comunicados a los océanos. Entonces, ¿qué son los ecosistemas acuáticos marinos? Para que podamos entender una diferencia entre ellos y los continentales de agua dulce. Son cuerpos de agua con alta concentración de salinidad, incluso hasta 35.000 partes por millón, 35 UPS. Y los ecosistemas marinos cubren más del 70% de la superficie terrestre. Con los golfos. En Venezuela tenemos 3 golfos. Tenemos el Golfo de Venezuela, de Cariaco y de Paria. Y lo que tienen en común estos 3 golfos es que, si bien están rodeados por la plataforma continental, están directamente conectados con el Mar Caribe en nuestro caso. ¿Por qué los golfos son considerados o separados como otro ecosistema? Pues al estar cubiertos por la plataforma continental, el patrón de las corrientes es diferente que las corrientes que están moviéndose en los mares o en los océanos, que no poseen barreras con las cuales chocar. Entonces los golfos tienen varias peculiaridades que pueden servir también como zonas de aguas someras y tranquilas, que podrían permitir que especies marinas
se acerquen a los golfos para utilizarlos como zonas de guardería. También pueden ser aglomeraciones de espacios donde se pueden encontrar arrecifes de coral, praderas de fanerógamas, ya que las aguas son tranquilas y permite que las plantas o los pastos marinos posean un ambiente más cómodo para desarrollarse, para crecer, para hacer la fotosíntesis. Entonces, generalmente en los golfos hay una mayor diversidad de especies que en los océanos y las especies pueden mantenerse más tiempo. Entonces, animales juveniles o subadultos pueden estar en golfos por un periodo largo de tiempo hasta que puedan desarrollarse lo suficiente o lo usan como una zona de residencia parcial durante su juventud o entre periodos de reproducción, por ejemplo. Bueno, una vez que ya hemos salido de los golfos, tenemos otro ecosistema que son los mares. Los mares son ecosistemas básicamente de agua salada que se encuentran conectados a un océano, pero que tienen características propias que los diferencian de este. Por ejemplo, el mar Caribe posee un archipiélago de islas que genera corrientes marinas diferentes, que podemos verlas aquí en rojo. Fíjense la diferencia entre cómo se mueven las corrientes marinas en el océano Atlántico y todo el cambio y las diversas corrientes marinas que hay dentro del mar Caribe. A menos de 230 kilómetros de la playa, rodeados por una plataforma continental y marisma, podemos encontrar entonces que los mares, como nuestro mar Caribe, no son tan profundos como los océanos, pero sí poseen patrones de corrientes marinas bastante característicos y es por eso que los dividimos o los diferenciamos de los océanos. Y en el caso de los océanos tenemos también que existen 7 océanos en el mundo. Un océano es una gran masa de agua salada que ocupa una cuenca oceánica y que se considera la unidad principal de agua salada en la Tierra. En los océanos también hay un patrón de corrientes bastante diferenciado y muy importante que son determinadas por la temperatura del agua. Aquí podemos ver las corrientes frías que provienen de los polos y las corrientes frías, las corrientes calientes o más cálidas que provienen de la plataforma continental. Muchas especies utilizan estas corrientes como bandas de transportación para su ciclo de vida. Entonces, por ejemplo, animales como ballenas pueden reproducirse en las zonas polares y tener sus crías en zonas tropicales para que los bebés tengan condiciones menos adversas para desarrollarse, alimentarse, crecer, amamantar. En el caso, por ejemplo, de tiburones, de mantarrayas, pueden hacer migraciones transoceánicas migraciones transoceánicas para alimentarse y reproducirse. En el caso de tortugas marinas, en un año pueden migrar del polo norte al polo sur, también desde la zona de alimentación hasta la zona de reproducción o de puesta de los huevos, lo que quiere decir que el patrón de estas corrientes significa una importante guía transportadora para muchas especies marinas. Entonces, los océanos tienen sus peculiaridades. Hay océanos muchísimo más fríos, como es el océano glaciar ártico, océanos un poco más calientes como el Atlántico, que está en las zonas tropicales, y océanos un poco más fuertes a nivel de oleaje y de profundidad como el océano Pacífico. Estas características se van a presentar de acuerdo al relieve, ubicación geográfica, características ambientales que van a afectar la temperatura, las corrientes, así como la distribución de los organismos, como les comentaba anteriormente. Y bueno, dentro de los servicios ecosistémicos que tienen los océanos o que prestan los océanos, es que son transportadores importantes, muchos buques, cargueros, buques petroleros se trasladan en los océanos, la mayor parte de la pesquería que se consume a nivel mundial viene de la extracción de los océanos y también son unos reguladores importantes de la temperatura en el planeta, así como tienen una gran importancia en la fijación de CO2 y la producción de oxígeno. Entonces, garantizar que los procesos bioquímicos se realicen de la manera correcta en los océanos es sumamente importante para las condiciones de la Tierra como la conocemos hoy en día. A su vez, los océanos tienen una estratificación que se ha
categorizados de acuerdo a si es una zonación vertical o una zonación horizontal. Entonces, con respecto a la zonación horizontal, tenemos que, de acuerdo a la profundidad, podrá ser litoral, sublitoral, batial, abisal, adal. Y con respecto a la zonación vertical, tenemos que los hábitats pueden ser, vertical, nerítico u oceánico. Nerítico son aquellos espacios donde las profundidades no son tan grandes, donde la luz llega casi a todo el espacio y puede llegar incluso a la zona bentónica, ¿verdad? El sustrato. Y oceánico son aquellos espacios de grandes profundidades donde sí tenemos esta clasificación vertical como epipelágica, mesopelágica, que es hasta donde llega la luz, y luego tendríamos zonas afóticas que serían mesopelágica, batipelágica, abisal y así sucesivamente de acuerdo a la profundidad. En estos espacios, por ejemplo, las concentraciones de oxígeno suelen ser bastante bajas, por lo cual las especies que se desarrollan en estas áreas son capaces de sobrevivir haciendo uso de ciclos biogeoquímicos anabólicos. Aquí podemos ver un ejemplo de la distribución de especies de acuerdo a la estratificación de los océanos. Podemos encontrar que en las zonas pelágicas tenemos grandes especies, grandes nadadores, peces pequeños también. En las zonas neríticas es más común tener invertebrados acuáticos, arrecifes de coral, pastos marinos. Y en las zonas abisales tenemos animales que necesitan menos de la luz, incluso pueden ser ciegos y con características que les permiten resistir altas profundidades, alta presión y ausencia total de la luz y del oxígeno. Dentro de los océanos, como les comentaba anteriormente, pueden existir diversos ecosistemas, cada uno clave para el equilibrio del mismo. Entonces tenemos las praderas submarinas o pastos marinos, que son hábitats de productores primarios, ¿verdad? Como son las plantas. Estas plantas con flores crecen en fondos profundos y poco profundos y proporcionan alimento y refugio y son importantes en el ciclo de nutrientes de carbono que van a ser luego accesibles para los demás ecosistemas. Entonces, por ejemplo, tenemos también los arrecifes de coral, en los cuales podemos tener una alta diversidad de especies, mayormente dominados en este caso no por plantas, sino por invertebrados marinos. También necesitan de la fotosíntesis, entonces estos hábitats, si bien pueden estar en zonas un poco más profundas que los pastos marinos, deben ser en espacios donde todavía se tenga incidencia de la luz. Y luego seguidamente tenemos los fondos bénticos o fondos marinos, donde vamos a tener especies que sean de alto tránsito, que probablemente no van a quedarse allí todo el tiempo, pero que pueden alimentarse de organismos que estén enterrados en la arena, que tengan capacidad de camuflarse en esos espacios. Y luego, bueno, en las altas profundidades, en espacios más, un poco más complejos, podría decirse, en las profundidades abisales donde no hay luz, algunos ecosistemas van a depender de bacterias quimiautótrofas que utilicen compuestos químicos como sulfuro del hidrógeno como fuente de energía, formando cadenas tróficas únicas e independientes del sol. Entonces, como les comentaba anteriormente, las altas profundidades donde no tenemos influencia de la luz van a ser espacios donde vamos a encontrar procesos biogeoquímicos que van a ir más dados al anabolismo, donde no necesitamos del oxígeno para cumplir nuestros procesos metabólicos importantes para nuestro ciclo de vida, como respirar, movernos, alimentarnos, reproducirnos, etc. Entonces, conociendo ya las particularidades de los diversos ecosistemas, ¿cuál es el impacto ambiental de los mismos? ¿Y por qué nosotros debemos saber sobre este impacto ambiental? Pues resulta que si nosotros vamos a hacer uso de estos ecosistemas para el cultivo, la pesca o cualquier tipo de uso, es importante que comprendamos la fragilidad y a su vez la complejidad de los procesos que en esto suceden y de la forma en la que interactúan
los factores abióticos o la vida que se encuentra allí para ser buenos marinos. Entonces, estos ejemplos son ejemplos de malos manejos que hemos realizado para que tengamos una idea de lo que esto puede impactar estos ecosistemas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que es bastante común que en las zonas cerca de estuarios, donde el acceso al agua es bastante alto, se deforesten los manglares para crear granjas camaroneras, fincas de cultivo de peces. Al mismo tiempo también se pueden hacer represas de ríos que no se planificaron y estudiaron bien, sin considerar si el río iba a seguir teniendo el aporte del agua de las lluvias o si la manera en la que se iba a mover el agua del río, encauzar el agua del río, iba a ser favorable o no para el mismo a través del tiempo, y como consecuencia podemos obtener contaminación, sequedad de los ríos, etc. A su vez podemos tener la presencia de especies invasoras. En el caso de los embalses, en el caso de los arrecifes, también cuando se hace uso de especies invasoras o no se hace un buen control de las aguas de lastre de los barcos que van y vienen a los golfos, por ejemplo, en el Golfo de Venezuela, que recibimos bastante carga a nivel mundial de barcos que vienen de todas partes del mundo. Pues si en estas aguas de lastre existen huevos o órganos reproductores de diferentes especies que no pertenecen a esta zona, pero que podrían desarrollarse, luego ellos se van a establecer y competir, como está pasando con este individuo, con nuestras especies, afectándolas ya que no tienen depredadores en la mayoría de los casos. Y bueno, otro de los impactos fortísimos que podemos encontrar es la pesca de arrastre, que es una pesca muy efectiva a nivel económico, pero que tiene una implicación bastante fuerte a nivel ecológico, porque destruyen no solamente la diversidad, sino los fondos. Al arrastrar se trae consigo todo el fondo marino, ya sean arrecifes de coral, destruyéndolos por completo o parcialmente, arrecifes rocosos, fondos arenosos, praderas de fanerógamas o pastos marinos, y a su vez se trae todos los animales juveniles, adultos, subadultos, especies en peligro, especies amenazadas que no son capaces de soportar sus poblaciones ese ritmo de extracción, creando un fuerte impacto en lo que vendría siendo la diversidad y la condición de ese ecosistema a corto, mediano y largo plazo. A su vez, otros impactos como la contaminación, que puede acidificar las aguas, lo vemos aquí, el exceso de polución y de gases invernaderos ha estado generando desde hace bastantes años una acidificación de las aguas, que está teniendo como resultado el blanqueamiento de los arrecifes de coral, perdiendo de manera masiva en los últimos 15 años la diversidad de arrecifes de coral a nivel mundial. Esto sumado a el calentamiento de las aguas, que ha traído como consecuencia también que los arrecifes de coral, al no tener condiciones óptimas para hacer su fotosíntesis, para que las algas que se asocian a ellos para sus procesos metabólicos se sientan demasiado acaloradas y no sean capaces de soportar las altas temperaturas, teniendo como consecuencia que se separen del coral y que éste muera a mediano plazo. Y a su vez tenemos el impacto de la erosión. Entonces, la erosión costera, producto del aumento del nivel del mar, de movimientos de cauces de los ríos que pueden impactar fuertemente la estructura de las costas, también puede generar un alto impacto, afectando a las especies de plantas autóctonas en el espacio y las especies que hacen uso de los litorales costeros, como sean rocosos o arenosos. Y otro impacto bastante grande es el aumento de la temperatura a nivel mundial, que podemos ver expresado en el cambio de las corrientes marinas. Hablábamos inicialmente, cuando conversábamos de los océanos, que hay corrientes calientes y corrientes frías, y estas tienen una estructura, velocidad y fuerza características. Con el paso de los años y los aumentos de las temperaturas globales, hemos tenido como consecuencia el deshielo de los polos, y esto ha causado que las temperaturas del agua se transformen. Por consiguiente, esto ha afectado en los patrones de las corrientes marinas, que a su vez está impactando la distribución de los organismos que hacían uso de ellas, así como la gran cantidad de ciclos biogeoquímicos que se producían a ciertas temperaturas y ciertas condiciones físico-químicas en espacios determinados en ciertas partes de los océanos y mares.
Entonces, la implicación que ha tenido el deshielo de los polos en las corrientes marinas y las especies asociadas a las mismas, probablemente no seamos capaces de medirlas, pero es importante que seamos conscientes de que existen. Y bueno, para terminar, quería compartirles este descubrimiento de Wallace Mickelson, un biólogo especialista en oceanografía y que estudió la neurociencia para comprender más allá de la importancia económica y ecológica que tienen los cuerpos de agua para nosotros, cuál es la importancia neurológica y espiritual que tienen. Y él ha encontrado que en relación al cerebro rojo, que es como se le llama a nuestro cerebro cuando está en altos niveles de estrés, ansiedad y cortisol en la ciencia, existe un cerebro azul que se puede lograr con 5 minutos nada más sobre adentro u observando un cuerpo de agua. Él encontró que el estado de paz, de concentración, de tranquilidad y de conexión que nos genera estar cerca o alrededor de los cuerpos de agua, así sea 5 minutos en nuestra vida, nos puede llenar de muchísima más vitalidad, de calma y de paz y de conexión con nosotros mismos. Entonces, espero que cuando vean los cuerpos de agua no solamente los aprecien por la complejidad y la curiosidad de los interesantes procesos y la diversidad de las especies que en estos habitan, sino que también consideren lo importantes que son para nosotros y se tomen estos 5 minutitos para tener un cerebro azul. Espero que lo hayan disfrutado, que sea útil para ustedes este contenido y muchísimas gracias por su tiempo.